Hola, ¿cómo estás? Seas bienvenido nuevamente a esta serie de videotutoriales sobre la informática y la programación. En el video de hoy vamos a hablar sobre los dispositivos de entrada y salida, que es el último de los módulos fundamentales de un computador. Si de pronto llegaste hasta acá y no has visto los demás videos, quiero presentarme. Mi nombre es Elías y en este canal vas a encontrar muchísima información sobre la informática y la programación. Esto te va a servir para aumentar tu base de conocimientos y poder cerrar todos esos vacíos que tal vez tengas sobre la informática. Quiero invitarte también para que te suscribas al canal, vayamos ampliando esta maravillosa comunidad. Haz clic en el botón de suscribirte y no olvides darle a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que se suba un nuevo video al canal. Los dispositivos de entrada y salida son todos aquellos componentes que permiten que el computador, tu computador, se comunique con el mundo exterior, ya sea de entrada, que reciben información, sea de salida, que la devuelven, o sea un mix de ambos, que sea de entrada y salida. Como estos dispositivos de entrada y salida pueden ser tan variados, teclado, computador, ratón, impresora, escáner, pantallas táctiles, memorias USB, hay de muchísimas clases, es importante que la CPU pues maneje esta información de un poco más estandarizada, sepa cómo responder de una forma igual para todos los dispositivos, independiente del que sea o del que lo fabrique. Para esto se tiene el módulo de dispositivos de entrada y salida, que lo vimos en algunos videos anteriores. Ese módulo va a ser el encargado de estandarizar la información y entregar la información tanto a la CPU como al dispositivo específico que se conecte. Cada uno de los dispositivos que ustedes conecten al computador van a tener las siguientes características. Uno, van a tener un identificador único, es decir, cada vez que se conecte una impresora o una webcam o un ratón, ese dispositivo tiene un ID único, que no es repetible con ninguno, y va a ayudar a identificarlo en el proceso. Va a tener también un controlador específico para ese dispositivo, por ejemplo, los mouse, los teclados, las pantallas. Algunos tienen su software ya especializado, su controlador, que es aquel que va a gestionar toda la información, o algunos tienen el controlador a nivel de hardware, ¿sí? Ya es como el plugin, el puerto que ustedes ven cuando conectan. Ese puerto ya trae la información específica para comunicarse internamente con los demás dispositivos. Entonces, el controlador puede ser de hardware o puede ser un controlador de software. Por ejemplo, ustedes de pronto hayan visto que cuando instalan una impresora, en algunos casos trae un CD o un DVD, pues dependiendo de la versión, y ese CD instala un software para poder controlar la impresora. Ese software permite que puedan escanear, puedan imprimir desde lejos, revisar niveles de tinta, etc. Entonces, eso sería un controlador. Hay otra forma de usar los dispositivos que es a nivel de interfaz, que es cuando ya no es directamente un software que se conecta y se instala, sino que se utiliza una interfaz física donde se conecta y esa interfaz es la que se encarga de codificar y decodificar la información y hablarse directamente con la CPU. Entonces, interfaz es un tema directo con la placa madre de la tarjeta y un controlador es a nivel de software que permite hablar con los demás componentes sin usar codificación ni decodificación. Ahora, esto que acabo de mencionarles es cómo se comunica el periférico con el módulo de entrada y salida. Pero, ¿cómo hace el módulo de entrada y salida para hablarse con la CPU directamente? ¿Cómo se comunica? Tiene tres formas. Vamos a verlas. La primera forma es usar una comunicación programada. Es decir, la CPU, dentro de su lista, encuentra una dirección que tiene que usar un dispositivo de entrada-salida, tiene que pintar algo, tiene que leer algo. Él se comunica al módulo de entrada y salida y le dice, necesito ejecutar esta instrucción y necesito hacer esto con este periférico. Él decide si usa controlador o interfaz, eso ya es decisión del módulo, pero lo importante acá es que el módulo ejecuta esa instrucción, pero no le avisa a la CPU cuando termina. Él ejecuta y queda ahí. ¿Qué pasa? Como la CPU no sabe, pues ella tiene que usar ciclos de reloj y estar preguntando cada cierto tiempo, señor módulo, ¿ya lo ejecutó? ¿Ya terminó? Avíseme. Y sigue esperando. Esto tiene un inconveniente grandísimo y es que si el módulo termina muy rápido y la CPU sigue esperando y sigue ejecutando ciclos, pues hasta que no vuelve a preguntarle al módulo, no va a saber si terminó o no. El segundo tipo de comunicación entre el módulo de entrada y salida y el procesador es una comunicación por interrupciones. ¿Cómo funciona esta comunicación? La CPU encuentra en su lista una instrucción que requiere un periférico, le avisa al módulo, dice, oiga, necesito ejecutar esta instrucción con tal dispositivo. El módulo lo ejecuta, pero la diferencia acá es que la CPU no se queda esperando, no queda haciendo ciclos de reloj para saber si terminó o no. La CPU sigue ejecutando otras tareas, continúa, optimiza el tiempo en ese sentido, y el módulo
cuando ya termina de ejecutar la instrucción, genera una interrupción hacia la CPU, un aviso, le dice CPU, ya acabé. Entonces la CPU, como ya aprovechó el tiempo y los ciclos de reloj en otras instrucciones, cuando ya recibe esa interrupción, sabe que la instrucción terminó, puede recibir el feedback que necesita, la información que está esperando, y continuar y puede enviar más instrucciones. Tenemos un último tipo de comunicación entre los periféricos de entrada y salida y la CPU, que es el acceso directo a memoria. ¿Cómo funciona esta comunicación? La CPU nuevamente lee, encuentra una instrucción que necesita un periférico y lo que hace en este caso es notificarle al módulo DMA. Le dice, mire, necesito ejecutar esta instrucción, pero voy a tener qué tipo de instrucción es, o sea, lectura, escritura, la dirección donde está el dispositivo, para poder saber con cuál voy a trabajar, los datos que voy a leer y la longitud de palabra que estoy leyendo. Con esa información, el módulo DMA se va a encargar de hacer todo el procesamiento que requiera y la CPU simplemente sigue trabajando con sus instrucciones. Lo que hace en este caso es delegar esa instrucción, esa ejecución se la delega al DMA. Este tipo de acceso del DMA es muy común que se maneje usando el controlador del dispositivo, que ya lo vimos. Como el controlador es independiente y el módulo DMA no tiene que volver a comunicarse con el procesador, pues el DMA y el controlador hablan entre ellos, ejecutan la operación, retornan la instrucción y entregan la información que necesita sin que el procesador siga teniendo, digamos, una participación en la ejecución de la instrucción. Con esto acabamos de finalizar los 4 módulos principales del computador, que son la CPU, la memoria, los buses y los dispositivos de entrada y salida. Con esto damos por terminado este gran módulo, este gran concepto de estructura básica de un computador. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad, así como lo han sido los otros videos de esta serie de tutoriales sobre la estructura básica del computador. Te recuerdo nuevamente, si no lo has hecho, que te suscribas al canal y pues me dejes en la serie, abajo en la sección de comentarios, todas tus dudas, inquietudes, sugerencias que tengas sobre este tema y nuevos temas que vamos a ver. Espero verte en un próximo video. Adiós.